identificación personal. Habíamos visto que tiene 6 numerales y estábamos hablando del numeral tercero, que es lo que se conoce tradicionalmente como el citatorio. ¿Qué debe contener ese citatorio? Es muy sencillo, esto es la referencia del órgano judicial, la existencia del proceso, la naturaleza del proceso y la fecha de la providencia judicial, solo la fecha de la providencia judicial. No es necesario aportarla, anexarla, nada por el estilo, escanearla, nada, solo la fecha del auto que nosotros vamos a notificar. Dispone de cómo hacerlo, una forma de envío que es a través de servicio postal autorizado. En esto es importante precisar que el servicio postal autorizado para todos los efectos en el contexto del Código General del Proceso es aquel que cumple 3 requisitos. 1, que sea debidamente cotejado, por lo tanto siempre tienen que pensar ustedes en llevar el original y en la copia, porque en la copia es donde queda la constancia del cotejo. Generalmente es un sello que dice cotejó y manifiesta el funcionario que tuvo un documento del mismo tenor a la vista. Hay que cotejar todos los folios, hay que tener cuidado porque si son por las dos caras de la hoja es por las dos caras que hay que colocar el cotejo y es todos los documentos que se van a enviar debidamente cotejados. El segundo requisito es el sellado se hace allá también en la oficina de servicio postal, lo hace el funcionario en presencia suya para determinar qué documentos son los que van allí, que no vaya a haber ninguna alteración. Y el tercer requisito, que es el más importante, es la constancia que debe expedir esa empresa de servicio postal, que nunca podrá ser in situ, en el acto, en el momento, no. Siempre le dicen venga en 3 días, venga en 5 días, porque tienen que esperar que se cumpla con la diligencia de correo, esa es la que nos va a determinar el derrotero a seguir en materia de notificaciones, por eso su importancia. Esas empresas de servicio postal no todas tienen esta posibilidad de cumplir con estos 3 requisitos. Si no los cumple, ya sabe usted, no le sirve. Necesita ir una donde efectivamente cumplan con el cotejo, el sellado y le den la constancia. Si no, se va a quedar usted sin la prueba, no le va a servir, no tiene ningún efecto jurídico. Y necesariamente la constancia, pues después será la que se aportará al proceso como prueba para ver, y allí se indicará, dependiendo de la diligencia que se haga, cuál es el camino a seguir. El término para comparecer, que debe ir dentro del contenido también y los previene entre los 5, los 10 o los 30 días siguientes después de la recepción del citatorio, y implica cumplir con el factor territorial del demandado respecto de su juez. Por eso se conceden 5 días si el demandado está en el mismo lugar, en el mismo sitio, en el factor territorial del juez, 10 días si se encuentra en el territorio nacional, pero no es en el mismo municipio, en el mismo factor territorial que dispone el juez, y 30 días si se encuentra en el exterior. Respecto al sitio de envío, se dispone que a cualquiera de las direcciones informadas al juez. En principio, y la común, ¿cuál es? Pues que se le informa en la demanda, en el acápite de las notificaciones, cuál es la dirección a notificar. Allí siempre tiene que estar informada al juez. Se cometen muchos errores cuando hay cambios de direcciones, entonces la persona, sin consultarle al juez, procede a la nueva dirección que le dio el cliente o el usuario, y ese es un error, porque tiene que haberse informado al juez. Cuando eso suceda, pues hay que enviar un memorial al juez y decirle que se tenga esa como nueva dirección para efectos de notificaciones. La dirección del destinatario en unidad inmobiliaria cerrada, esto lo dispuso el Código General del Proceso a raíz de tantos problemas en ciudades grandes donde existen regímenes de propiedad horizontal, y ahora quedó establecido que la entrega podrá realizarse a quien atienda la recepción, porque se valieron y prosperaron muchas nulidades diciendo no, eso nunca pasó en la recepción, eso nunca llegó al apartamento. Ahora entonces la entrega se puede realizar a quien atienda la recepción y se tiene por entregada. El comprobante, ya lo decíamos, la comunicación debidamente cotejada y sellada, más la constancia, que es lo que debe reposar en el expediente. Si existe dirección electrónica, el secretario o el interesado la podrán hacer por medio de correo electrónico, constancia del expediente e impresión en mensaje de datos. Entonces aquí 2 cosas. El secretario o el interesado, este O es disyuntivo, por lo tanto es el interesado el que
debe propugnar por esto y así se está haciendo. El secretario generalmente no lo hace, sino le deja la carga al interesado y la norma le dice que lo podrá hacer por medio de correo electrónico en aquellos casos donde de los grupos obligatorios que sabemos que tienen que tener dirección de correo electrónico, allí lo tenemos que enviar, o si se ha referido ella en en alguna actuación procesal. Y hay que dejar la respectiva constancia al expediente en la impresión del mensaje de datos. Después el numeral cuarto nos habla de la devolución de la comunicación. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué camino sigue si nos devuelven la comunicación? Pero aprecie usted que el numeral quinto habla de la persona a notificar comparece. Y aquí me parece que hay otra falla técnica de sentido común. El primero, habría que, en mi sentido, mirar qué pasa con ese citatorio si llega la persona y la persona acude o comparece al juzgado. O sea, debería ir primero ese numeral quinto. Bueno, aquí quedó primero el numeral cuarto y nos habla primero de la devolución. Es la devolución de la comunicación. Las razones que siempre tienen que estar expuestas en esa constancia. Porque no resida o no trabaja en el lugar donde se indicó o porque no existe la dirección. En esos dos casos procede el emplazamiento, que toca hacerlo de conformidad al artículo 108 del Código General del Proceso. Pero vean que la razón está implícita y tiene que estarlo en la constancia que expide el funcionario que fuera a hacer la dirección a la diligencia de notificación y se encontró con alguna de estas dos razones. Y hay una tercera que es que si se rehúsan a recibirla, el funcionario la deja en el lugar y emite constancia. Para todo efecto legal se entiende entregada y procede la notificación por aviso del artículo 92. Es en este evento de si se rehúsa a recibirla, pero aquí también hay muchos inconvenientes. ¿Qué se entiende por rehusarse? O sea, ¿qué serían las causas o los motivos en que se pudiera encasillar entre que se rehusó a recibirla? Y lo segundo, y quizás más complicado, ¿quién es el que puede rehusarse a recibirla? El único que podría rehusarse a recibirla sería el demandado, pero el empleado de la empresa de servicio postal no tiene dentro de sus funciones ni la capacidad ni la competencia para determinar ni hacer identificar al demandado. Por lo tanto, necesariamente en este aspecto y por esta razón esperaremos el pronunciamiento de la Corte Constitucional para que precise el de si se rehúse a recibirla. Quedó contemplado que si eso se da, no nos vamos al emplazamiento, nos vamos directamente por el aviso, pero ya les digo, tiene ese inconveniente. El numeral quinto nos habla de la persona a notificar comparece, o sea, va al juzgado. Hoy sirve cualquier documento, eso ya también está verificado. Antes era un problema porque era solo la cédula de ciudadanía y si no la tenían, había muchos jueces que inclusive ni siquiera la contraseña permitían. Ahora, cualquier documento que permite identificarlo. Vamos, este es uno de los mecanismos que nos demuestra que vamos acabando con las formas para ir mirando el fondo. ¿Con qué documento se puede? Se levanta un acta de notificación personal y ahí pueden suceder dos cosas, que la firme o que no la firme. Si la firma, listo, quedó, se levantó el acta completa de notificación personal, quedó notificado personalmente. Si no la firma, pero también compareció, queda notificado personalmente y se exponen allí las razones. Puede que no la firme porque no le da la gana firmarla, porque no puede firmarla, no sabe leer, no sabe escribir o está incapacitado, digamos, siendo diestro de la mano derecha porque tuvo un accidente. En fin, lo que sea, se deja constancia, pero se levantó el acta y queda notificado personalmente. Esto es si comparece. El numeral sexto nos dice la persona a notificar no comparece. El interesado procederá a practicar la notificación por aviso. Posibilidad de la notificación por aviso hay que partir de una premisa, es siempre y cuando tengamos la certeza que el citatorio le llegó, pero la persona no fue al juzgado en los días que se le concedieron, 5, 10 o 30. Allí tenemos la certeza que el citatorio sí le llegó, pero él no compareció. ¿Qué procede? Y queda también referido sin la constancia que aportamos al proceso, la notificación por aviso, que bien dice la norma, el interesado procede también a practicar el aviso, ya lo miramos. Mientras que en los otros casos, pues nos indicaría y nos llevaría, como lo vimos, al emplazamiento. Hay un fenómeno en la notificación personal que lo veremos aquí en el parágrafo segundo sobre el emplazamiento, porque eso tiene un cambio para mí significativo. Los dos
El artículo 91 termina con dos parágrafos. El parágrafo primero que dice, lo puede hacer un empleado del juzgado donde no exista empresa de servicio postal o por determinación del juez, inclusive el mismo juez. Porque sabemos que en Colombia no a todos los municipios, por ejemplo, llega empresa de servicio postal autorizado. Entonces ahí tiene toda la autonomía el juez a través de un acto procesal de ordenación, instrucción, impulso para cumplir con el cometido de la notificación. Si no se encuentra la persona, le deja la comunicación o el aviso dependiendo del caso. Y el parágrafo segundo, que es el verdaderamente novedoso, dispone: el interesado le puede pedir al juez que oficie a entidades públicas o privadas con bases de datos para que le suministren la información. Miren que este será un paso previo, yo estoy totalmente convencido de eso, antes de pedir el emplazamiento cuando se hace de manera directa. Nosotros sabemos que hay una forma de pedir el emplazamiento directo y es cuando el demandado, no conocemos el paradero del demandado, ningún paradero en cuanto a su domicilio, lugar de trabajo, residencia, nada. Ahí, pues obviamente que no podemos proceder al citatorio, porque ¿dónde le vamos a enviar el citatorio si no tenemos ni idea dónde está? Pero yo estoy convencido, y es el consejo también que les doy, a que agotar el parágrafo segundo del 291. En esas circunstancias le puede pedir al juez que oficie, ya vimos que el oficio es una orden que da el juez a cualquier entidad, no importa, pública o privada, para efectos de localización del demandado. Y hay unas muy nutridas y muy buenas, ustedes saben que el tema de las EPS, el tema de la Embajada Norteamericana, el tema del CISBEN, en fin, hay muchas que pueden suministrar esa información. Vean que es para efectos de notificación, al juez no le importará, sino que le suministre los datos de localización, la de la DIAN, por ejemplo, que también es bastante nutrida. Eso, entonces, con base en el parágrafo segundo del 291. El emplazamiento para notificación personal, artículo 293, ahí encuentran ustedes en la respectiva diapositiva apenas un ejemplo de lo que debe contener, ¿cierto?, ese emplazamiento, que se rige de conformidad a las características, a lo dispuesto, perdón, en el 108. ¿Qué sucedió? ¿Qué características tiene? Y esto no es nuevo. La publicación en un listado por una sola vez, en un medio escrito de amplia circulación local o nacional, dependiendo, no en todos lados llega, por ejemplo, diarios de amplia circulación, y tendrá que hacerse el día domingo. Son formalidades con las cuales hay que cumplir, porque el día domingo, por estadística se determina que el día domingo es cuando el colombiano del común más lee el periódico. Y otro medio masivo de comunicación que tendrá que hacerse cualquier día entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. El juez debe indicar mínimo 2 medios. Esto para evitar que de alguna manera el juez se casara con uno solo, y por eso en el auto tiene que disponer por lo menos 2 medios. Darle la opción al interesado para que lo haga en cualquiera de ellos. El interesado entonces dispone de su publicación, ya llega copia informal. ¿Cómo? El tema probatorio. Uno, de la página donde conte el listado en el medio que utilizó, local o nacional, y vale o es válido inclusive la sola fotocopia donde se disponga que quedó enlistado y allí se hizo la publicidad. Y la segunda, la constancia sobre su emisión o transmisión, generalmente radiodifundida, y esa emisora expide pues una constancia de que se cumplió con ese cometido. Esto era lo que existía en el antiguo 318, que todos sabemos no ha servido para nada y no sigue sirviendo para nada. Por eso el legislador le apuesta a nuevos escenarios y aparece entonces el parágrafo segundo, dice: la publicación debe permanecer en la respectiva página web del medio de comunicación por el tiempo de emplazamiento. Claro, es buscando que efectivamente se cumpla con el efecto publicitario. Aquí hay que tener en cuenta, habría que ver si ese medio de comunicación tiene página web, porque si no, se torna en imposible cumplir con este cometido. Vean que aquí, en mi sentir, también se cometió un error por parte del legislador, y es que se mantuvo todo este esquema que ya existía, que sabemos, y el legislador sabe que eso no tiene ninguna eficacia, no sirve para nada, pero le dio temor quitarlo, y lo que hizo también fue duplicar en este caso la situación, porque dice hay que hacerlo de conformidad como está ahí dispuesto, como veníamos tradicionalmente manejando, y dispuso de otra situación nueva, que es que efectuada la publicación, el interesado debe también, debe también quiere decir, ya cumplió con eso tradicional, ahora vamos a lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo?
remitir una comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas con el mismo contenido del emplazamiento y el número de identificación del emplazado si lo tiene. Entonces vea que es una otra formalidad más, porque le dice tiene que remitir comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas. El Registro Nacional de Personas Emplazadas lo publica y 15 días después se entiende surtido el emplazamiento. Se procede a nombrar el curador ad litem. Miren que esos 15 días se revalidan es por el Registro Nacional de Personas Emplazadas y allí se procede a nombrar el curador ad litem, pero todavía no hemos cumplido con la notificación. Esta notificación por edicto, ¿cuándo se materializa? Cuando se levanta el acta de posesión de ese curador ad litem. A partir de ahí es que se entiende por notificado vía emplazamiento y empezarían a correr los términos. Antes no, aquí solo vamos en el nombramiento. Le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura implementar lo necesario para las bases de datos de estos registros. Y crearon 3 con el Código General del Proceso. 1, el Registro Nacional de Personas Emplazadas. 2, el de apertura de procesos de pertenencia. Y 3, el de apertura de procesos de sucesiones. Además debe garantizar su consulta por internet por 1 año. Entonces miren que aquí le está apostando a otra nueva modalidad, a verdaderamente cumplir con el efecto publicitario y es todo este tema tecnológico. Lo que no comparto yo y con lo que no estoy de acuerdo es que le haya apuntado a esto nuevo, pero además mantenga todo el esquema anterior, duplicó y encareció el esquema del emplazamiento. Desapareció el parágrafo ese que traía el Código de Procedimiento Civil que decía que premiaba al curador en un 50% más por su gestión. Además por todo lado, ¿no? Porque saben ustedes, y lo vimos, que el curador ad litem ahora en Colombia tiene esa calidad de honore, por lo tanto, pues ese no tenía ningún sentido, era una función del curador precisamente buscar y ubicar a su demandado, no tenía por qué premiarse. El 292 entonces nos habla de la notificación por aviso. Ahí está, también tenemos un ejemplo de en qué consiste esa notificación por aviso, cómo se debe hacer. Aquí es importante tener en cuenta que en la primera parte, en el encabezamiento, hay una primera fecha, que es la de el envío. Y posteriormente, después de escribir al demandado, en el cual le dice que debe presentarte a este despacho con el fin de recibir notificación personal del auto de mandamiento ejecutivo tal o del mandamiento del auto admisorio de la demanda de fecha tal, y viene una segunda fecha y la referencia particular del proceso. El aviso lleva una advertencia que siempre tiene que estar inmersa, y es que dispone que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar del destino. El día siguiente, ¿cómo se verifica? Pues al de la entrega, que consta en y está ahí dispuesto por la persona que hizo la actividad de desplegar la notificación, el funcionario de la empresa de servicio postal autorizado, y por eso se mide con la entrega del aviso en el lugar del destino al finalizar el día siguiente al de la entrega, y ya quedaría notificado por aviso. Entonces, aquí importante que sepan que hay que saber cuándo empiezan a correr los términos, cuando se notifica personalmente vía directa, que se cumple todo el tema del citatorio. Segundo evento, cuando es por notificación por aviso, que será el día siguiente de la entrega. Y tercero, que acabamos de ver, cuando sea vía emplazamiento. Cuando no se puede hacer la notificación personal, se hará por medio de aviso. En este caso no es principal, con la anotación o la advertencia que ya aducíamos. Desapareció el inciso final del 320 del Código de Procedimiento Civil, que decía: cuando deba surtirse un traslado con entrega de copias, el notificado podrá retirarlas de la Secretaría entre los 3 días siguientes vencidos, los cuales comenzará a correr el término respectivo. Esto ya no existe, o sea, había problemas con el traslado cuando se iba o no a retirar copias, y eso había o se prestaba también para confusiones. A veces los jueces argumentando un esquema más garantista decían que concedían entonces de todos modos los 3 días, y se vino Lance en Ristre, otro grupo de doctrinantes, diciendo que esos 3 días se conceden siempre y cuando se verifique que la persona se acercó a la secretaría, y si le conceden, si no, no habría por qué concedérselo. Pero bueno, en buena hora desapareció ese inciso final del 320.
Si se trata del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, el aviso más copia informal de la providencia judicial. Aquí, a diferencia del citatorio, miren que sí hay que enviar dos documentos. El aviso como tal, que ya decimos y ya vimos que contenía, y una copia informal de esa providencia judicial. La elaboración del aviso lo hará el interesado, no requiere intervención del secretario. ¿A dónde? A la misma dirección de la demanda y a través de servicio postal, ya saben ustedes, cumpliendo los 3 requisitos. Importante, lo hace el interesado. Ya el aviso tampoco lo hace el despacho o el órgano judicial. Se emiten dos constancias, ¿no? Una, la constancia del envío a la dirección y otra, la copia del aviso debidamente cotejada y sellada. Y si existe dirección electrónica, también el secretario o el interesado disyuntivo lo podrá hacer por medio de correo electrónico del aviso y la providencia judicial, y de ello que quede constancia al expediente e impresión del mensaje de datos. La notificación en estrados, el artículo 24, ese no tiene ninguna dificultad, es todo en el ámbito de la oralidad, es implícita, sabemos que es con quien esté, y ahí quedan notificados. ¿En qué actuaciones? Pues en las orales, audiencias o diligencias. ¿Quién la realiza? El juez, y es el único que la realiza porque él tiene que estar presente en todas las actuaciones judiciales. Por lo tanto, esta es en la única oportunidad que en materia de notificaciones el juez interviene, por obvias razones, porque tiene que, con base en el principio de inmediación, estar ahí, presente en la actividad jurisdiccional. Cuando se producen de manera simultánea con la decisión tomada, sabemos que el término de ejecutoria en oralidad pues es distinto al de escrituralidad. Se presenta pues en todas estas diligencias y audiencias todos los actos procesales referidos a esa actuación, ¿no? Si son medios de prueba en interrogatorios, inspección judicial si es en el sitio, la diligencia de entrega, en materia de deslinde y amojonamiento, en fin, en práctica de medidas cautelares. El juez, teniendo que estar presente, pues verificará en actuación en oralidad la notificación en estrados. La notificación por estado, entonces lo dijimos, el Código General del Proceso lo simplificó y sigue manejándose exactamente igual, sino que ahora quedó más sencilla porque dice todas las providencias judiciales que se profieran por escrito tienen que ser notificadas personalmente, y allí pues encontraremos que eso es lo que se verifica. Se sigue determinando por dos vías. Yo para efectos pedagógicos tengo la notificación por estado con ese carácter externo y con el carácter interno. La forma, si es la notificación por estado en carácter externo, famoso estado que conocemos, que ponen a disposición en las carteleras, en las barandas de los juzgados, es una inserción en ese documento que se denomina estado al día siguiente de la fecha de la providencia judicial. Ojo que ahora aquí también hubo un cambio y dice al día siguiente de la fecha de la providencia judicial. Esto ha sido criticado porque en el Código de Procedimiento Civil se reservaba un día al secretario para elaborar el estado. Ahora no, ahora con el Código General del Proceso le dice al día siguiente, esto pensando en que todo el tema de la tecnología funcione y de tal manera que el juez pueda ir verificando en el día las actuaciones de tal manera que al día siguiente ya queden en el estado, pero ha tenido muchas dificultades. Esas columnas llevan pues la clase del proceso, demandante, demandado, fecha de la providencia judicial, el cuaderno correspondiente, la fecha del estado y la firma del secretario. El tiempo que dura fijado, ¿cuánto es? De un día, se corre en el estado ese día, en el día hábil de ese juzgado dependiendo su horario, y ahí se verifica. Y la otra es la notificación por estado pero interna, que ustedes conocen, es a través también, se acostumbra con un sello que va inmersa en la misma providencia judicial y dispone que lleva un consecutivo y se dice esta providencia judicial fue notificada por estado el día tal y dentro del consecutivo tal. En el parágrafo se habilita que si los recursos del Consejo Superior de la Judicatura lo permiten, se podrá por mensaje de datos, eso es un sueño, es una idea, poder llegar a que el Estado de manera física como lo conocemos desaparezca y se pueda manejar dentro del ámbito de la virtualidad. Lo tendría que garantizar, como muchas de las actuaciones, el Consejo Superior de la Judicatura. No necesitará impresión ni firma del secretario cuando esto llegue a sucederse. Entonces, ahí sí es cierto, amanecerá y veremos. La notificación por conducta concluyente no ha cambiado para nada.
simplemente la razón, ¿cierto? Cuando se infiere que una parte ha tenido conocimiento de una prudencia judicial, surte los mismos efectos de la notificación personal, pero es muy importante enfatizar en que se infiere, pero no es la simple inferencia de que el demandante crea, ejemplo, que eso lo debería hacer el demandado, no, tiene que disponerse de todo el contenido de la providencia judicial para que ésta sea válida. Se dice que por manifestación de una parte de un tercero al funcionario judicial de que conoce la providencia judicial, pero ese conocimiento no está revalidado simplemente en el decir, sino ya les digo, tiene que existir la prueba de que conoce en su integridad la providencia judicial. Se hará por escrito, consta con la firma y oralmente para que quede registro de ella si lo estamos haciendo en audiencia y se tendrá que verificar toda la providencia judicial. Es muy importante. Para que se dé la conducta concluyente que necesitamos, uno, que exista la providencia judicial, obviamente que es lo que vamos a notificar. Segundo, que se dicte en una actuación judicial, que sea parte de una actuación judicial. Tercero, que no haya sido notificada por otro medio. Cuarto, que se mencione por escrito verbal, y ahí es donde hacemos énfasis, que se mencione es en el total de su contenido. No se presta ni se permite a creer, imaginarse o inferir que es que la conoce o la tenía por qué conocer. Desapareció el segundo inciso del 330 anterior cuando una parte retira el expediente de la Secretaría, que era uno de los casos cuando en el manejo, en el tratamiento del recurso extraordinario de casación se permitía a los apoderados retirar el expediente del despacho para configurar ya fuera el recurso extraordinario de casación o su contestación, y obviamente que todo lo que estuviese, o sea, todas las providencias judiciales que estuviesen en el expediente se entendían notificadas por conductas concluyentes. Les digo que desapareció porque ya ese mecanismo no existe, ya no se puede retirar por ningún motivo el expediente del despacho. Solo hay un evento en materia de sucesiones que allá lo verificarán y es cuando se tiene que hacer la diligencia de inventarios y avalúos, pero no es para las partes, no es para los apoderados, es para ese auxiliar de la justicia, solo en ese caso. Aquí entonces desapareció porque el tratamiento hoy del recurso extraordinario de casación es distinto, lo veremos como capítulo final de nuestro cometido de la teoría de los actos procesales. El poder por escrito al abogado cuando se notifique el auto que reconozca esa personería, ¿sí? Y nulidad por indebida notificación de una providencia judicial, principalmente de la primera providencia judicial. Se tiene notificada por conducta concluyente el auto admisorio o el mandamiento ejecutivo el día en que se formule la petición de nulidad. El término respectivo del traslado entonces comienza a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria del auto que lo decretó o de la notificación del auto de obedecimiento del superior, dependiendo si es una actuación en primera o en segunda instancia.